Lo que voy a contarte hoy no debería estar en tus manos. No porque sea peligroso en el sentido convencional de la palabra, no porque alguien vaya a llamar a tu puerta si lo escuchas, sino porque hay verdades que, una vez que entran en ti, no puedes sacarlas. Se quedan. Se instalan en algún rincón de tu mente y empiezan a hacer preguntas en las horas más silenciosas de la noche. Y eso para mucha gente es más incómodo que cualquier amenaza física. Llevo más de 30 años investigando. 30 años recorriendo archivos que nadie quería abrir, hablando con personas que pedían no ser nombradas, leyendo documentos que circulaban en fotocopias borrosas entre manos que temblaban ligeramente al entregarlos. Y en todo ese tiempo he aprendido una cosa: la realidad oficial siempre tiene una segunda capa, siempre sin excepción. Y debajo de esa segunda capa casi siempre hay una tercera. Lo que voy a contarte hoy tiene que ver con esa tercera capa, con algo que lleva años circulando en círculos muy cerrados, algo que investigadores serios han intentado documentar y que las instituciones han ignorado con una consistencia que en sí misma ya resulta sospechosa. Hablamos de profecías, pero no del tipo que encuentres en libros de autoayuda o en canales de entretenimiento. Hablamos de advertencias concretas, con fechas, con lugares, con nombres de ciudades. Advertencias que algunos han recibido de fuentes que desafían cualquier explicación racional. Y hablamos del 30 de abril, una fecha que aparece una y otra vez en testimonios separados por décadas, en documentos que no deberían relacionarse entre sí, en visiones que personas completamente distintas han descrito con una coherencia que resulta difícil de ignorar. Coincidencia, quizá, pero en mis años de investigación he aprendido a desconfiar profundamente de las coincidencias cuando se repiten demasiado. Así que siéntate, escucha y decide tú mismo qué hacer con lo que estás a punto de conocer. Empecemos por el principio, o más bien por donde todo empezó para mí. Hace algunos años recibí una llamada de un hombre que identificaré únicamente como el coronel, porque así es como él mismo pidió que lo llamara si alguna vez hablaba de él. Era un militar retirado con décadas de servicio en una institución que prefiero no nombrar directamente. Me contactó a través de un intermediario, alguien que había leído uno de mis libros y que consideró que yo era la persona adecuada para escuchar lo que este hombre tenía que decir. La llamada duró casi 3 horas. Y durante esas 3 horas el coronel me habló de algo que había presenciado en el contexto de su trabajo, algo que había sido clasificado de inmediato y que nunca había aparecido en ningún informe oficial. Me habló de un documento que había circulado internamente en ciertos niveles de inteligencia, no solo en España, sino también en organismos equivalentes de otros países. Un documento que contenía una serie de advertencias sobre eventos futuros vinculados a localizaciones geográficas específicas. Ciudades, 5 ciudades concretas. Y una fecha que se repetía en todas las advertencias de abril. Lo primero que pensé fue lo que cualquier investigador honesto piensa cuando escucha algo así: escepticismo. Saludable, necesario, imprescindible. Pero el coronel no era un hombre que hablara a la ligera. Sus referencias eran verificables. Su tono era el de alguien que carga con algo durante demasiado tiempo y finalmente necesita depositarlo en algún lugar. No me estaba pidiendo que lo creyera, me estaba pidiendo que lo investigara. Y eso fue exactamente lo que hice. Pero antes de contarte lo que encontré, necesito que entiendas algo sobre la naturaleza de las profecías. No en el sentido religioso superficial, sino en un sentido más profundo, más inquietante. Durante siglos, la humanidad ha convivido con la idea de que ciertos individuos, en ciertos momentos, tienen acceso a información sobre el futuro. Los griegos los llamaban oráculos. Los hebreos los llamaban profetas. Otras culturas los llamaban chamanes, videntes, mensajeros. La ciencia moderna los llama, en el mejor de los casos, casos de percepción extrasensorial estadísticamente anómalos. En el peor los llama fraudes o enfermos mentales. Pero hay algo que la ciencia moderna no puede explicar cómodamente: la consistencia. Cuando personas que nunca se han conocido, que viven en continentes distintos, que pertenecen a tradiciones culturales completamente diferentes, describen visiones o advertencias que coinciden en detalles específicos, la explicación del fraude se vuelve más difícil de sostener que la alternativa. Y la alternativa es incómoda. La alternativa sugiere que hay algo en la estructura de la realidad que permite, bajo ciertas condiciones, el acceso a información que todavía no ha ocurrido, o que ya ha ocurrido en alguna dimensión que no comprendemos.
Esto no es especulación mística. Hay físicos teóricos que trabajan con modelos del universo en los que el tiempo no es lineal, en los que el pasado, el presente y el futuro coexisten simultáneamente en una estructura que nuestra percepción ordinaria simplemente no puede procesar. Si eso es cierto, entonces la pregunta no es si las profecías son posibles, la pregunta es por qué no son más frecuentes. Y esa pregunta, amigo mío, también tiene respuesta. Pero esa respuesta la guardaré para más adelante. Volvamos al documento. Lo que el coronel me describió no era un texto antiguo, no era una tablilla de arcilla ni un manuscrito medieval, era un informe moderno, redactado en un lenguaje técnico, frío, burocrático. Pero su contenido era cualquier cosa menos frío. Según el coronel, el documento había sido generado a partir de la convergencia de múltiples fuentes. Algunas de esas fuentes eran lo que en inteligencia se llama señales, es decir, comunicaciones interceptadas, patrones de comportamiento observados, movimientos de ciertos grupos, pero otras fuentes eran de una naturaleza completamente diferente. El coronel las describió como fuentes no convencionales. Y cuando le pregunté qué significaba eso exactamente, hizo una pausa larga antes de responder. Me dijo que en ciertos niveles de las estructuras de inteligencia de varios países existe desde hace décadas un interés muy serio en lo que él llamó canales alternativos de información. Personas que bajo condiciones controladas habían demostrado una capacidad para describir eventos futuros o remotos con una precisión que superaba con creces cualquier explicación estadística. No me estaba hablando de adivinos de feria, me estaba hablando de programas documentados, de experimentos que en algunos países habían llegado a ser parcialmente desclasificados. El más conocido es el proyecto Stargate, que funcionó durante décadas en los Estados Unidos y que fue oficialmente cerrado en 1995, aunque hay razones para pensar que lo que se cerró fue únicamente la parte visible. Lo que el coronel me estaba diciendo era que algunas de las advertencias contenidas en ese documento provenían de individuos que habían participado en programas similares. Individuos que, de forma independiente, habían descrito visiones relacionadas con las mismas ciudades, con la misma fecha. Y eso era lo que hacía que el documento fuera tan difícil de ignorar para quienes lo habían visto. ¿Y cuáles son esas ciudades? Eso es lo que me preguntas, y es lo que debo contarte con cuidado porque la información no llegó toda al mismo tiempo. Llegó en capas a lo largo de meses de investigación, de conversaciones, de documentos que aparecían de formas que todavía no terminó de entender del todo. La primera ciudad que apareció en mis investigaciones fue una metrópolis mediterránea. Una ciudad con una historia de miles de años, construida sobre capas de civilizaciones que se han superpuesto unas sobre otras como páginas de un libro que nadie ha terminado de leer. Una ciudad que ha sido destruida y reconstruida múltiples veces a lo largo de la historia. Cuando el coronel la mencionó, no me dio el nombre directamente. Me dijo que era una ciudad que había sido escenario de grandes transformaciones históricas, que estaba situada en una zona de confluencia de placas tectónicas y que tenía una densidad de población que la hacía especialmente vulnerable a ciertos tipos de eventos. Tardé semanas en identificarla con certeza. Y cuando lo hice, algo encajó de una manera que me resultó incómoda, porque esa ciudad aparecía también en otro contexto completamente diferente. Aparecían los registros de visiones documentadas por un investigador europeo que había recopilado durante décadas testimonios de personas que describían lo que él llamaba imágenes del futuro. Y en varios de esos testimonios, esa misma ciudad aparecía asociada a una fecha de finales de abril. Pero lo más inquietante ocurrió después. Mientras investigaba esa primera ciudad, recibí un correo electrónico de alguien que no conocía. Un mensaje breve, sin firma, que decía únicamente esto no es solo una ciudad. Son 5 y la fecha es la misma para todas. Intenté rastrear el origen del mensaje. No pude. El servidor desde el que había sido enviado no existía en ningún registro convencional. Podría haber sido un error, una broma, un malentendido técnico. Pero el mensaje llegó en un momento en el que nadie, absolutamente nadie, salvo el coronel, sabía que yo estaba investigando ese tema. Y el coronel me aseguró que él no había enviado ningún correo. Así que quedé con esa pregunta flotando en el aire, como quedan tantas preguntas en este tipo de investigaciones, sin respuesta clara, sin explicación satisfactoria. Solo la sensación de que algo o alguien quería que yo siguiera tirando del hilo, y eso fue exactamente lo que hice. La segunda ciudad que apareció en mis investigaciones era completamente diferente a la primera. No mediterránea, no antigua en el mismo sentido. Era una ciudad moderna, una metrópolis del siglo XX, construida en gran parte sobre terrenos que décadas atrás habían sido otra cosa.
Una ciudad que había crecido de forma acelerada, casi artificial, como si hubiera sido diseñada para albergar una concentración de personas que de otra manera no habrían estado juntas. Cuando empecé a buscar conexiones, encontré algo que no esperaba. Encontré referencias a esa ciudad en un conjunto de textos que habían sido recopilados por un grupo de investigadores independientes en los años 70. Textos que describían advertencias recibidas por distintas personas en distintos momentos, advertencias que en su momento habían sido descartadas por no tener coherencia entre sí. Pero cuando los investigadores las pusieron una junto a la otra, la coherencia apareció de forma casi brutal. Todos los textos mencionaban una ciudad que crecía demasiado rápido, una ciudad construida sobre algo que no debería haber sido cubierto. Y todos mencionaban una perturbación, un evento de naturaleza no especificada, vinculado a una fecha de primavera. La fecha exacta variaba en algunos testimonios, pero en la mayoría convergía en los últimos días de abril. Uno de los investigadores que había trabajado en esa recopilación, un hombre que conocí años después en una conferencia en Lisboa, me dijo algo que no he olvidado. Me dijo que lo más perturbador no era el contenido de las advertencias, sino la emoción que transmitían quienes las habían recibido. Me dijo que todos, sin excepción, describían una sensación de urgencia extrema, como si el tiempo fuera un factor crítico, como si la advertencia tuviera sentido únicamente si llegaba con suficiente antelación. Y eso, me dijo, era lo que más le había perturbado en todos sus años de investigación, porque sugería que las visiones no eran simplemente imágenes del futuro, sugerían que el futuro podía ser modificado. Que la advertencia tenía un propósito, que alguien o algo quería que la gente supiera lo que iba a ocurrir con tiempo suficiente para actuar. Detente un momento y piensa en lo que eso implica. Si las profecías son reales, si hay mecanismos en la estructura de la realidad que permiten el acceso a información futura, entonces la pregunta más importante no es qué va a ocurrir. La pregunta más importante es por qué se nos avisa. ¿Quién tiene interés en que lo sepamos? ¿Qué tipo de entidad, fuerza o inteligencia envía advertencias a través de sueños, visiones y testimonios de personas que nunca se han conocido? Esa pregunta me ha acompañado durante años. Y no tengo una respuesta definitiva. Pero sí tengo algunas piezas que cuando las pones juntas forman un patrón que resulta difícil de ignorar. Una tarde de octubre, hace varios años, estaba revisando un conjunto de archivos que había obtenido a través de una fuente que prefiero no identificar. Archivos que habían formado parte de una investigación interna de una institución religiosa europea. Una investigación que había sido iniciada a raíz de una serie de testimonios recibidos por distintos miembros de esa institución en un periodo de tiempo relativamente corto. Los testimonios describían experiencias que en el lenguaje de esa institución se clasificarían como visiones o locuciones, es decir, mensajes recibidos de forma no ordinaria. Y en varios de esos testimonios aparecía algo que me hizo detenerme. Aparecía una descripción de ciudades que serían sacudidas, no destruidas necesariamente, pero sí transformadas de forma radical e irreversible. Y en dos de los testimonios la descripción incluía una referencia temporal que no dejaba lugar a muchas interpretaciones, antes de que termine el cuarto mes, abril, y en uno de esos testimonios, el más detallado de todos, aparecía una frase que copié literalmente en mi cuaderno, porque no quería que mi memoria la distorsionara. La frase decía: los que puedan alejarse, que se alejen. Los que no puedan, que al menos sepan lo que se aproxima para que no los tome completamente por sorpresa. Esa frase me perturbó durante días, no porque fuera apocalíptica en el sentido cinematográfico, sino porque era extraordinariamente práctica. No era la frase de alguien que quería aterrorizar, era la frase de alguien que quería preparar. Y esa distinción me parece fundamental. Porque hay una diferencia enorme entre una advertencia y una amenaza. Una amenaza busca paralizar, una advertencia busca activar. Y lo que aparece en todos estos testimonios, en todos estos documentos, en todas estas conversaciones que he tenido a lo largo de décadas, no es una amenaza, es una advertencia. Reiterada, persistente, coherente a través del tiempo y de las culturas. Una advertencia que dice, en esencia, hay lugares que van a ser difíciles de habitar en cierto momento. Y si puedes estar en otro lugar en ese momento, hazlo, no porque el universo sea cruel, sino porque el universo o lo que sea que está detrás del universo parece tener un interés genuino en que la humanidad continúe, en que las personas tengan la oportunidad de sobrevivir a lo que viene. Y eso, si lo piensas bien, es casi más perturbador que la alternativa,
porque implica que hay algo que sabe lo que viene y que ha decidido avisarnos. La tercera ciudad que apareció en mis investigaciones fue la que más me sorprendió. No porque fuera la más grande, no porque fuera la más conocida, sino porque era la que menos esperaba. Era una ciudad que la mayoría de la gente no asociaría con ningún tipo de peligro especial. Una ciudad que en el imaginario colectivo tiene una imagen casi idílica, asociada a cierta prosperidad, a cierta tranquilidad, a una forma de vida que muchos considerarían envidiable. Pero debajo de esa imagen, debajo de esa superficie apacible, hay algo que los geólogos conocen bien y que los habitantes de esa ciudad prefieren no pensar demasiado. Hay una inestabilidad geológica que lleva siglos siendo documentada, que ha producido eventos menores de forma periódica y que, según algunos modelos científicos que circulan en ámbitos académicos, pero que raramente llegan a los titulares, podría producir un evento mayor en un momento que nadie puede predecir con exactitud. Nadie, al menos utilizando métodos científicos convencionales, porque hay quienes han intentado predecirlo por otros medios. Y algunos de esos intentos han producido resultados que coinciden de nuevo con esa misma ventana temporal de finales de abril. Un geofísico que conocí en una reunión privada en Madrid, un hombre que había pasado décadas estudiando patrones sísmicos y que había llegado a conclusiones que sus colegas no estaban dispuestos a publicar, me dijo algo. ¿Que no he olvidado? Me dijo que la ciencia convencional trata al tiempo como una variable independiente, como algo que fluye de forma uniforme y predecible, pero que hay evidencias en el comportamiento de ciertos sistemas geológicos de que el tiempo no funciona así, que hay momentos en los que la energía acumulada en un sistema alcanza un umbral crítico y que esos momentos pueden ser detectados con suficiente antelación si sabes qué buscar. Y luego me dijo algo que me dejó en silencio durante un buen rato. Me dijo que los mejores predictores de eventos sísmicos que había encontrado en su carrera no eran instrumentos científicos, eran animales. Y personas con ciertos tipos de sensibilidad que la ciencia todavía no sabe cómo clasificar. Personas que describían sensaciones físicas, presiones, zumbidos, imágenes, en los días previos a eventos que luego ocurrían. Y que varios de esos individuos habían descrito sensaciones relacionadas con esa tercera ciudad en un periodo que él había podido correlacionar con datos geofísicos reales. Datos que mostraban una actividad inusual en esa región, actividad que todavía no había producido ningún evento visible, pero que estaba ahí acumulándose esperando. ¿Tú qué crees que ocurrió realmente? ¿Crees que es posible que haya personas capaces de percibir lo que los instrumentos todavía no pueden medir? ¿O crees que todo esto es una elaborada construcción de mentes que buscan patrones donde no los hay? Yo no te voy a decir qué pensar, pero sí te voy a decir lo que he aprendido en 30 años de investigación. La mente humana tiene una tendencia natural a descartar lo que no encaja en sus categorías previas. Y esa tendencia, que en muchos contextos es útil en este tipo de investigaciones, puede ser el mayor obstáculo para comprender lo que realmente está ocurriendo, la cuarta ciudad. Esta es la que más me costó incluir en la investigación, porque era la que más resistencia interna me generaba. Era una ciudad que conozco bien, una ciudad en la que he pasado tiempo, una ciudad con la que tengo una conexión personal que hace más difícil hablar de ella con la distancia necesaria. No voy a decir cuál es, no todavía. Lo que sí puedo decir es que el testimonio que la vinculó a esta investigación llegó de una fuente completamente inesperada. No fue un militar retirado, no fue un investigador académico, no fue un documento clasificado. Fue una mujer que me abordó después de una conferencia. Una mujer de mediana edad con una apariencia completamente ordinaria que esperó pacientemente a que todos los demás se fueran para acercarse a mí con una expresión que no era de miedo exactamente, pero que tampoco era tranquilidad. Era la expresión de alguien que carga con algo durante demasiado tiempo y que ha decidido, finalmente, depositarlo en otro lugar. Me dijo que había tenido una experiencia que no sabía cómo clasificar, que hacía aproximadamente un año había pasado por un periodo de sueños muy intensos, sueños que ella describía como demasiado reales para ser sueños, en los que veía una ciudad que reconocía perfectamente porque era la ciudad donde había vivido durante años. Y en esos sueños la ciudad no estaba destruida, no había catástrofes cinematográficas, no había fuego ni derrumbes, simplemente estaba vacía, silenciosa, y había algo en ese silencio que era más perturbador que cualquier imagen de destrucción. Un silencio que en los sueños se sentía como definitivo,
como si la ciudad no fuera a volver a estar llena. Y luego me dijo algo que me hizo prestar atención de una manera diferente. Me dijo que en uno de esos sueños había visto un calendario y que la página del calendario que podía ver con claridad era la del mes de abril y que había algo escrito en una de las fechas al final del mes, pero que no podía leerlo con claridad. Solo podía ver que había algo marcado, algo importante. Esa mujer no sabía nada de mi investigación. No conocía al coronel. No había leído los documentos que yo había revisado. No tenía ninguna conexión con los otros testimonios que había recopilado. Y sin embargo, ahí estaba, con su ciudad, con su abril. Con su silencio, tomé nota de todo lo que me dijo. Le pedí permiso para incluir su testimonio de forma anónima en mi investigación. Aceptó, y antes de irse, me dijo una última cosa que no esperaba. Me dijo, no sé si lo que vi es real o no, pero sé que vine aquí esta noche porque sentía que tenía que decírselo a alguien que supiera qué hacer con ello. No sé si yo sé qué hacer con ello, pero sí sé que ella tenía razón en una cosa: hay que hacer algo con estas advertencias, aunque solo sea escucharlas. Y llegamos a la quinta ciudad. La quinta es la más difícil de todas. No porque sea la más peligrosa, no porque los testimonios que la vinculan a esta investigación sean los más dramáticos, sino porque la quinta ciudad es la que aparece con más frecuencia. La que aparece en más testimonios, en más documentos, en más visiones, descritas por personas que no se conocen entre sí. Y eso, por alguna razón que no termino de articular completamente, es lo que más me perturba. Cuando algo aparece una vez, puede ser coincidencia. Cuando aparece 2 veces, empieza a ser interesante. Cuando aparece 3 veces, ya es un patrón. Cuando aparece en cada nueva fuente que consultas, en cada nuevo testimonio que recibes, en cada documento que logras acceder, ya no es un patrón, es otra cosa. Es algo que insiste en ser visto. Algo que no está dispuesto a quedarse en silencio. La quinta ciudad es una ciudad que ha sido escenario de grandes convulsiones históricas. Una ciudad que ha cambiado de manos, de nombre, de identidad, más veces de lo que la mayoría de sus habitantes actuales son conscientes. Una ciudad que tiene debajo de sus calles capas de historia que muy pocos han explorado. Y una ciudad que, según varios de los testimonios que he recopilado, está construida sobre una tensión que no es únicamente geológica, que es también de otra naturaleza. Una tensión que algunos describen en términos físicos, otros en términos espirituales, y que en todos los casos produce la misma sensación, la sensación de que algo está a punto de cambiar de forma irreversible. Uno de los testimonios más detallados que tengo sobre esta quinta ciudad proviene de un hombre que trabajó durante años en lo que él describía como investigación de campo en zonas de conflicto. No era militar, no era periodista. Era algo intermedio que prefería no definir con precisión. Un hombre que había desarrollado, según sus propias palabras, una sensibilidad especial para detectar lo que él llamaba zonas calientes. No en el sentido geopolítico, aunque eso también, sino en un sentido más difícil de articular, zonas donde la energía, o lo que sea que esa palabra intenta describir, estaba acumulada de una manera que hacía que el ambiente se sintiera diferente. Más denso, más cargado. Y me dijo que la quinta ciudad era, de todas las que había visitado en su vida, la que producía esa sensación de forma más consistente, la que más claramente le transmitía la impresión de que algo estaba a punto de ocurrir. Y me dijo que esa sensación había aumentado notablemente en los últimos tiempos, que cada vez que pasaba por esa ciudad la carga era mayor, como si el umbral estuviera cada vez más cerca. Y luego me dijo algo que conectó directamente con todo lo demás que había estado investigando. Me dijo que había hablado con varias personas en esa ciudad que describían sueños similares, sensaciones similares, una inquietud que no podían explicar racionalmente, pero que tampoco podían ignorar. Y que varios de esos individuos habían mencionado, de forma independiente, una sensación de urgencia vinculada al final de la primavera. No sabían por qué, no podían justificarlo, pero lo sentían. Ahora bien, llegados a este punto, necesito hacer una pausa y ser honesto contigo sobre algo importante. Todo lo que te he contado hasta ahora son testimonios, documentos, conversaciones, investigaciones. Nada de esto constituye una prueba en el sentido científico convencional. Y yo soy el primero en reconocerlo. No soy un profeta, no soy alguien que afirma tener acceso a verdades ocultas que otros no pueden ver. Soy un investigador. Y como investigador mi trabajo es recopilar información, analizarla, buscar patrones y presentarla de la forma más honesta posible. Lo que he encontrado es un patrón que involucra a 5 ciudades,
una fecha concreta y una coherencia entre fuentes completamente independientes que resulta estadísticamente difícil de explicar como mera coincidencia. ¿Significa eso que algo va a ocurrir inevitablemente el 30 de abril? No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Y cualquiera que te diga que sí lo sabe con certeza está mintiendo o está engañado. Lo que sí sé es que la historia de la humanidad está llena de momentos en los que las advertencias existían y fueron ignoradas. Y también está llena de momentos en los que las advertencias fueron escuchadas y las consecuencias fueron diferentes. No necesariamente inexistentes, pero diferentes. Quiero hablarte ahora de algo que va más allá de las 5 ciudades. Algo que creo que es el contexto más amplio dentro del cual estas advertencias tienen sentido. Y para eso necesito hablar de algo que los investigadores que trabajan en los márgenes de la física teórica y de la conciencia llevan décadas discutiendo en voz baja. La idea de que el universo no es lo que parece. No en el sentido de que haya una conspiración para ocultarnos algo, aunque eso también podría ser parte de la historia, sino en un sentido más fundamental. En el sentido de que la realidad física que percibimos con nuestros sentidos es solo una fracción de lo que realmente existe. Una fracción muy pequeña, muy limitada, muy condicionada por las capacidades perceptivas de un sistema nervioso que evolucionó para sobrevivir en la sabana africana, no para comprender la naturaleza profunda del cosmos. Y si eso es cierto, entonces la pregunta de si las profecías son posibles se convierte en una pregunta diferente. No es una pregunta sobre si el futuro puede ser conocido. Es una pregunta sobre si hay formas de percepción que van más allá de los 5 sentidos convencionales y sobre si esas formas de percepción pueden, bajo ciertas condiciones, acceder a información que el sistema perceptivo ordinario simplemente no puede procesar. Hay una experiencia que aparece una y otra vez en la literatura sobre este tema. Una experiencia que quienes la han vivido describen de formas muy similares, independientemente de su cultura, su religión, su formación intelectual. Es la experiencia de lo que se llama una visión o un sueño lúcido de alta intensidad, un estado en el que la conciencia parece expandirse más allá de los límites habituales del yo individual, en el que la información llega de formas que no pueden ser explicadas por los procesos cognitivos ordinarios y en el que esa información tiene una cualidad específica que quienes la han experimentado describen siempre de la misma manera: la cualidad de ser más real que la realidad ordinaria, más vívida, más nítida, más cargada de significado. Los neurocientíficos tienen explicaciones para esto. Hablan de estados alterados de conciencia, de actividad inusual en ciertas regiones del cerebro, de la producción endógena de sustancias que modifican la percepción. Y esas explicaciones son válidas hasta cierto punto. Pero no explican el contenido, no explican por qué en esos estados las personas acceden a información que luego resulta ser verificablemente correcta. No explican la coherencia entre visiones de personas que nunca se han conocido. No explican por qué las advertencias que aparecen en esos estados son tan consistentemente prácticas, tan orientadas a la acción, tan específicas en términos de lugar y tiempo. Una tarde en Pamplona, revisando archivos en una biblioteca privada que un amigo me había permitido acceder, encontré algo que no buscaba. Encontré un conjunto de cartas escritas a principios del siglo XX por un hombre que describía una serie de experiencias que había tenido a lo largo de varios años. Experiencias que él describía con una precisión y una coherencia que resultaba extraordinaria para alguien que no tenía ninguna formación en los temas que yo llevaba décadas investigando. En esas cartas, este hombre describía visiones de ciudades que serían sacudidas en momentos de gran cambio histórico. No especificaba los cambios, no especificaba las ciudades con nombres que yo pudiera identificar directamente, pero describía características geográficas, características culturales que, cuando las leí con atención, me resultaron inquietantemente familiares. Y en varias de esas cartas el hombre describía una sensación específica que asociaba con esas visiones. Una sensación de que el tiempo se estaba comprimiendo, de que los eventos que veía no estaban lejos en el futuro, sino inminentes en algún sentido que él no podía articular completamente. Y luego, en la última de las cartas que encontré, había una frase que copié en mi cuaderno con la misma cuidadosa atención con la que había copiado la frase del testimonio religioso. La frase decía: no sé si lo que veo es el futuro o si es simplemente la verdad que el presente
todavía no ha tenido el valor de mostrarse a sí mismo. Esa frase me acompañó durante semanas, todavía me acompaña. Porque creo que contiene algo esencial sobre la naturaleza de las profecías, algo que la mayoría de los debates sobre el tema pasan por alto completamente. Las profecías no son predicciones en el sentido meteorológico. No son el resultado de calcular variables y proyectar tendencias. Son algo diferente. Son, en el mejor de los casos, una forma de ver la verdad que ya está presente en el presente, pero que la percepción ordinaria no puede procesar porque está demasiado ocupada gestionando la superficie de las cosas. Y si eso es así, entonces la pregunta no es si el futuro puede ser conocido, la pregunta es si estamos dispuestos a ver lo que ya está aquí, lo que ya está acumulándose, lo que ya está indicando con una claridad que solo requiere cierto tipo de atención para ser percibida, que algo va a cambiar. ¿Has vivido algo que nunca te atreviste a contar? Un sueño demasiado vívido, una sensación de advertencia que no supiste de dónde venía, una intuición que resultó ser correcta de una manera que no pudiste explicar. Puedes dejarlo en los comentarios. Quizá no seas el único. Quizá lo que creemos que son experiencias aisladas, peculiaridades individuales, rarezas de nuestra psicología personal, sean en realidad parte de algo más amplio. Parte de un sistema de comunicación que no comprendemos todavía, pero que funciona, que ha estado funcionando durante milenios. Y que en este momento, por razones que también podríamos intentar comprender, parece estar funcionando con una intensidad inusual. Volvamos a las 5 ciudades, porque hay algo que no he mencionado todavía sobre ellas. Algo que las conecta de una manera que va más allá de los testimonios individuales y los documentos clasificados. Las 5 ciudades comparten una característica que, cuando la vi por primera vez, me pareció demasiado obvia para ser significativa, pero cuanto más la miraba, más significativa me parecía. Las 5 ciudades son lugares donde la densidad humana es extraordinariamente alta. No solo en términos de población, sino en términos de lo que podríamos llamar concentración de historia. Son lugares donde han ocurrido cosas importantes, donde se han tomado decisiones que han afectado a millones de personas, donde se han producido conflictos, transformaciones, revoluciones, tanto en el sentido político como en el sentido cultural y espiritual. Son lugares que llevan siglos siendo escenario de la historia humana en su versión más intensa. Y eso, según algunas de las personas más interesantes con las que he hablado en mis años de investigación, no es accidental. Hay quienes creen, y no son personas irracionales, que ciertos lugares acumulan algo, que la historia deja una huella en el espacio físico que va más allá de los edificios y los monumentos. Que la energía de los eventos que han ocurrido en un lugar permanece de alguna manera en ese lugar y que esa acumulación tiene consecuencias que todavía no comprendemos completamente. Los japoneses tienen una palabra para esto, aunque ellos la aplican en un contexto diferente. Los físicos cuánticos tienen modelos teóricos que podrían, en principio, dar una base científica a esta idea, aunque ninguno de ellos lo afirmaría públicamente sin arriesgarse a su reputación académica. Y los investigadores que trabajan en los márgenes de estas disciplinas llevan décadas documentando lo que podría ser evidencia de este fenómeno, sin poder probarlo de forma definitiva, pero sin poder ignorarlo tampoco. Y hay otra cosa que conecta las 5 ciudades, algo que descubrí mucho más tarde en mi investigación, cuando ya tenía suficientes piezas para empezar a ver el patrón completo. Las 5 ciudades están situadas en lo que podríamos llamar zonas de transición, no necesariamente en el sentido geológico, aunque en algunos casos también, sino en el sentido de que son ciudades que están en el borde de algo, en el borde de regiones culturales, en el borde de sistemas políticos, en el borde de épocas históricas. Son ciudades que históricamente han sido lugares donde un mundo termina y otro empieza. Y eso, si las advertencias tienen algún fundamento real, podría ser relevante. Porque si algo va a cambiar, si algo va a transformarse de forma radical e irreversible, es lógico que los cambios sean más intensos en los lugares donde la tensión entre lo que existe y lo que está a punto de existir es mayor. En los lugares donde la historia se acumula con más presión, en los bordes, en las zonas de transición, en los lugares que llevan siglos siendo escenario del cambio, quiero contarte algo personal. Algo que no cuento habitualmente porque no me resulta fácil hablar de experiencias propias en el contexto de una investigación. Prefiero los documentos, los testimonios, los datos, pero hay algo que ocurrió hace algunos años que creo que es relevante para lo que estoy contando y que no puedo ignorar en buena conciencia. Estaba en una de las ciudades que he mencionado,
No voy a decir cuál. Estaba allí por razones completamente ordinarias, no relacionadas con ninguna investigación. Era tarde, estaba caminando por una zona de la ciudad que conocía bien y de repente experimenté algo que no sé cómo describir con precisión. No fue una visión en el sentido dramático, no fue una voz, no fue nada que pudiera señalar con el dedo y decir, esto es sobrenatural. Fue más sutil que eso. Fue una sensación de que el lugar donde estaba iba a ser diferente, no inmediatamente, pero pronto. Una sensación de que lo que veía a mi alrededor, las calles, los edificios, las personas, tenía una cualidad de provisionalidad que normalmente no percibimos porque estamos demasiado acostumbrados a asumir que las cosas van a seguir siendo como son. Y esa sensación duró quizá 30 segundos y luego se fue y me quedé de pie en la calle, en la ciudad que conozco bien, sintiendo algo que tardé días en articular. Lo que sentí fue la fragilidad del presente. La fragilidad de todo lo que damos por sentado y también de forma extraña algo parecido a la gratitud. Gratitud por poder verlo. Gratitud por la posibilidad siempre presente, aunque raramente percibida, de que las cosas pudieran ser de otra manera. No sé si esa experiencia tiene alguna relación con lo que estoy investigando. No sé si fue una advertencia, una intuición o simplemente el resultado de años de pensar en estos temas. Lo que sí sé es que desde entonces miro las ciudades de otra manera, las miro con más atención. Las miro con la conciencia de que son construcciones frágiles, acumulaciones de decisiones humanas que podrían haber sido diferentes y que podrían volver a ser diferentes. Y eso, creo, es parte de lo que las advertencias intentan transmitir, no el terror, no la parálisis, sino la conciencia de la fragilidad, la conciencia de que el presente no es eterno, la conciencia de que lo que tenemos puede cambiar y de que esa posibilidad de cambio debería hacernos más atentos, más presentes, más conscientes de lo que realmente importa. Hay algo más que quiero contarte sobre el 30 de abril, algo que descubrí mientras investigaba el contexto histórico y cultural de esa fecha. Porque las fechas no son arbitrarias, las fechas tienen historia. Y el 30 de abril tiene una historia que resulta cuando menos interesante. En muchas tradiciones culturales europeas, el final de abril marca una transición. El paso de una estación a otra, sí, pero también algo más simbólico. En las tradiciones celtas, el 1 de mayo era Beltane, una de las 4 grandes festividades del año, un momento de transición entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, entre lo visible y lo invisible. Y la noche anterior, la noche del 30 de abril, era considerada una noche de apertura, una noche en la que los velos entre los mundos se adelgazaban. Una noche en la que las energías que normalmente permanecen separadas se mezclaban de formas que podían ser tanto peligrosas como transformadoras. En la tradición germánica, esa misma noche se conocía como Walpurgis y tenía connotaciones similares. Una noche de umbral, una noche de transición, una noche en la que lo que normalmente está oculto se vuelve visible. ¿Es esto relevante para las advertencias que he estado investigando? No lo sé con certeza, pero me parece significativo que la fecha que aparece una y otra vez en los testimonios que he recopilado sea precisamente esa, la noche del umbral, la noche en la que los velos se adelgazan, como si las advertencias no fueran solo sobre un evento físico, como si fueran también sobre un momento de apertura, un momento en el que lo que normalmente está oculto se vuelve visible, un momento de revelación, y la pregunta que eso plantea es inquietante. ¿Revelación de qué? Hay una última pieza que quiero añadir antes de llegar al final, una pieza que conecta todo lo demás de una manera que todavía me resulta difícil de articular completamente. Hace algunos meses, a través de una cadena de contactos que prefiero no detallar, tuve acceso a una conversación grabada, una conversación entre 2 personas que se identificaban únicamente por iniciales. Una de ellas tenía un conocimiento técnico profundo de sistemas de monitoreo geofísico. La otra tenía un conocimiento igualmente profundo de lo que podríamos llamar fenomenología de las experiencias anómalas. La conversación era larga y técnica en muchas partes, pero había un momento en ella que me detuvo. Un momento en el que la persona con conocimiento geofísico decía algo que no esperaba escuchar de alguien con ese perfil. Decía que había una correlación que llevaba años intentando explicar y que no podía. Una correlación entre ciertos tipos de actividad geofísica
específicamente ciertos patrones de actividad electromagnética en la corteza terrestre, y el aumento en los reportes de experiencias anómalas por parte de la población en las regiones afectadas. Sueños intensos, visiones, sensaciones de advertencia, intuiciones que luego resultaban correctas y que esa correlación era estadísticamente significativa. Lo suficientemente significativa como para que no pudiera ser ignorada, pero también lo suficientemente incómoda como para que nadie quisiera publicarla. Porque si la correlación es real, si hay una relación entre la actividad de la Tierra y la capacidad de ciertas personas para percibir información que de otra manera no estarían percibiendo, entonces estamos ante algo que tiene implicaciones enormes, implicaciones que van mucho más allá de las 5 ciudades y el 30 de abril. Implicaciones sobre la naturaleza de la conciencia, sobre la relación entre los seres humanos y el planeta que habitan, sobre la posibilidad de que haya sistemas de comunicación entre la Tierra y sus habitantes que no comprendemos todavía, pero que han estado funcionando durante toda la historia de la humanidad. Y eso nos lleva a la pregunta más grande, la pregunta que está detrás de todo lo que he contado, la pregunta que en mis 30 años de investigación nunca ha dejado de hacerse presente. ¿Qué somos? No en el sentido biológico, no en el sentido cultural, sino en el sentido más profundo. ¿Qué tipo de entidades somos que podemos, bajo ciertas condiciones, percibir lo que todavía no ha ocurrido? ¿Qué tipo de conciencia habitamos que puede, en ciertos momentos, trascender los límites del tiempo y el espacio que nuestra percepción ordinaria da por absolutos? ¿Y qué dice eso sobre la naturaleza del universo que habitamos? Si la conciencia puede acceder a información futura, si hay mecanismos en la realidad que permiten ese acceso, entonces la imagen del universo como una máquina ciega gobernada por leyes físicas impersonales se vuelve insuficiente, radicalmente insuficiente. Y la pregunta de qué hay más allá de esa imagen, qué tipo de estructura, qué tipo de inteligencia, qué tipo de propósito podría estar operando en un nivel que nuestra percepción ordinaria no alcanza, esa pregunta se vuelve no solo filosóficamente interesante, sino prácticamente urgente. Porque si hay algo que las advertencias que he investigado transmiten de forma consistente, más allá de los detalles específicos de ciudades y fechas, es esto: no estamos solos en el universo. Y no me refiero a extraterrestres, aunque ese es otro capítulo de esta investigación que algún día contaré. Me refiero a algo más fundamental. Me refiero a la posibilidad de que el universo sea, en algún sentido que todavía no comprendemos completamente, consciente de nosotros. De que haya algo en la estructura de la realidad que tiene un interés en nuestra continuidad. Que envía señales, que genera advertencias, que utiliza los canales que tiene disponibles, que son los canales de la conciencia humana en sus estados más expandidos para comunicar información que de otra manera no llegaría. No porque sea benevolente en el sentido humano de la palabra, sino porque hay algo en la naturaleza del universo que favorece la complejidad, que favorece la conciencia, que favorece la continuidad de los sistemas que han alcanzado cierto nivel de organización. Y nosotros, los seres humanos, somos uno de esos sistemas, quizá el más complejo que conocemos, quizá no el único, pero sí el que nos importa más directamente. Y si eso es así, entonces las advertencias no son amenazas, son invitaciones, invitaciones a prestar atención, invitaciones a tomar decisiones conscientes, invitaciones a recordar que somos más de lo que creemos ser y que el universo en el que vivimos es más de lo que nuestros instrumentos científicos actuales pueden medir. Invitaciones a vivir con más conciencia de la fragilidad del presente y de la posibilidad permanente del cambio. Invitaciones a no dar por sentado lo que tenemos, a no dar por sentado los lugares donde vivimos, las personas que amamos, los momentos que habitamos, porque todo eso es provisional, todo eso es frágil. Y esa fragilidad, lejos de ser una razón para el miedo, es una razón para la atención, para la presencia, para la gratitud, volviendo a las 5 ciudades y al 30 de abril. No te voy a decir que salgas corriendo. No te voy a decir que abandones tu vida, tu trabajo, tu familia, basándote en lo que has escuchado aquí. No soy ese tipo de investigador. Y estas no son ese tipo de advertencias. Lo que sí te digo es esto: presta atención. Presta atención a lo que sientes. Presta atención a los sueños que tienes. Presta atención a las intuiciones que normalmente descartas, porque no encajan en tu imagen racional del mundo. Presta atención a las personas que te rodean y a lo que dicen cuando bajan la guardia.
Presta atención a los lugares donde vives y a lo que esos lugares te transmiten cuando caminas por ellos en silencio, no porque vayas a recibir una revelación sobrenatural, sino porque la información que necesitas para tomar buenas decisiones en tu vida ya está disponible, ya está ahí. Solo necesita cierto tipo de atención para ser percibida. Y esa atención es exactamente lo que las advertencias, todas las advertencias, en todos los tiempos y en todas las culturas, han intentado cultivar. No el miedo, la atención, no la parálisis, la conciencia. Y si vives en una de las 5 ciudades que he mencionado, o cerca de ellas, o si sientes que hay algo en tu vida que te está diciendo que es momento de un cambio, escucha eso. No necesitas saber si las advertencias son literalmente ciertas para saber que tu intuición tiene valor. No necesitas creer en profecías para reconocer que hay momentos en la vida en los que algo nos dice que es hora de moverse, de cambiar, de elegir de forma diferente. Esos momentos son reales. Esas intuiciones son reales. ¿Y merecen ser escuchadas? Hay algo que el coronel me dijo al final de nuestra conversación que lleva años resonando en mi mente. Le pregunté casi al final de las 3 horas qué creía él que debería hacer la gente con la información que contenía ese documento. Y él hizo una pausa larga. Y luego me dijo algo que no esperaba de un militar. Me dijo que creía que la información no era para que la gente hiciera algo específico, que era para que la gente recordara algo que ya sabía pero que había olvidado. Que la vida es corta, que los lugares que amamos son frágiles, que las personas que tenemos cerca son un privilegio que no dura para siempre, y que si una advertencia, real o no, verificable o no, conseguía que alguien llamara a un ser querido que llevaba tiempo sin llamar, o que tomara una decisión que llevaba tiempo postergando, o que simplemente se detuviera un momento a mirar el lugar donde vivía con ojos nuevos y con gratitud genuina, entonces la advertencia habría cumplido su propósito, independientemente de lo que ocurriera o no ocurriera el 30 de abril. Eso me pareció entonces la respuesta más sabia que podía haber dado, y sigue pareciéndomelo ahora. Porque quizá eso sea lo que las profecías hacen en su mejor versión. No predicen el futuro. Nos devuelven al presente, nos recuerdan que el presente es lo único que tenemos con certeza. Y que vivir ese presente con plena conciencia de su fragilidad y de su valor es la única preparación real para cualquier cosa que pueda venir. No sé lo que va a ocurrir el 30 de abril. No sé si las 5 ciudades van a ser escenario de algo que confirme las advertencias que he investigado. No sé si el patrón que he descubierto a lo largo de años de investigación es una señal de algo real o si es el resultado de una mente que busca patrones en el ruido aleatorio de la historia. Lo que sí sé es que algo en todo esto me parece importante. Algo en la consistencia de los testimonios, en la coherencia de las advertencias, en la seriedad de las personas que las han transmitido, me dice que esto merece atención. No credulidad ciega, no pánico, pero sí atención. Sería honesta, abierta. Y lo que también sé es esto. El mayor misterio que he encontrado en 30 años de investigación no está en los archivos clasificados, ni en los documentos prohibidos, ni en los testimonios de militares retirados, ni en las visiones de personas que describen el futuro con una precisión inquietante. El mayor misterio que he encontrado está en nosotros mismos, en la capacidad de la conciencia humana para percibir lo que los instrumentos no pueden medir, en la capacidad de la intuición para acceder a información que la razón no puede procesar, en la capacidad del amor, y no tengo otra palabra mejor, para transmitir advertencias a través de dimensiones que todavía no comprendemos, en la capacidad del universo para hablarle a sus habitantes a través de los canales más improbables, a través de sueños, a través de sensaciones, a través de conversaciones nocturnas con desconocidos, a través de cartas escritas hace un siglo por un hombre que no sabía que alguien las iba a leer, a través de mensajes enviados desde servidores que no existen, a través de todo lo que no podemos explicar pero que tampoco podemos ignorar. Quizá el mayor misterio no sea lo que todavía fuera. Quizá el mayor misterio sea lo que todavía no comprendemos sobre nosotros mismos, sobre lo que somos capaces de percibir cuando prestamos atención de verdad, sobre lo que somos capaces de saber cuando dejamos de insistir en que solo es real lo que podemos medir, sobre lo que somos capaces de hacer cuando recordamos que somos algo más que cuerpos que se mueven por ciudades frágiles en un planeta que gira en la oscuridad del espacio. Somos también conciencia, somos también percepción, somos también quizá receptores de algo que el universo
lleva enviando desde siempre y que solo en ciertos momentos, en ciertas condiciones, en ciertos estados de atención profunda logramos escuchar. Y lo que ese algo nos dice, en este momento, con esta fecha, con estas 5 ciudades, es lo de siempre. Lo que todas las advertencias de todos los tiempos han dicho, presta atención, cuida lo que amas, no des por sentado el presente. Y si puedes elegir, elige con conciencia, porque el tiempo, sea lo que sea el tiempo, en su naturaleza más profunda no espera. Y las oportunidades de elegir, como las ciudades que amamos, son más frágiles de lo que creemos. Eso es todo lo que tengo para contarte hoy, por ahora, porque hay más, siempre hay más. Y en algún momento, cuando las piezas estén suficientemente ordenadas, volveré a contarte lo que he encontrado, lo que he visto, lo que nadie quiso investigar. Hasta entonces, presta atención a los sueños, a las sensaciones, a las personas que te rodean y a los lugares donde vives, porque todo eso es más importante y más frágil de lo que cualquier versión oficial de la realidad estará dispuesta a reconocerte jamás.